Hola a todos. Bueno, el objetivo de este video es mostrar el uso de diagramas de secuencia en el marco del proceso de desarrollo de software utilizando el paradigma de metaobjetos. Para esto vamos a utilizar la herramienta Enterprise Architect en su versión 14, que si bien es una herramienta de paga, sí, hay una versión trial que nos permite utilizarla durante varios días. En primer lugar, quiero aclarar que el objetivo del video no es mostrar en sí el uso de la herramienta, pero si bien vamos a poder ver distintas funcionalidades a partir de lo que vamos a ir desarrollando durante el TP, nos vamos a centrar mucho más en el concepto del diagrama de secuencia, que es lo que nos invoca en esta tarde. Bien, en principio les voy a mostrar un poco cómo es la herramienta para poder descartar problemas de interpretación, así que les voy a mostrar que se disponen de 4 ventanas principales, en donde la primera ventana a la izquierda es nuestro explorador de proyecto, en donde vamos a tener toda la estructura de nuestro modelo. Luego un cuadro de herramientas o una caja de herramientas, en donde vamos a tener distintas herramientas que vamos a poder utilizar en base a cada uno de los diagramas. Y en consecuencia de esto, vamos a tener una ventana donde vamos a tener el diagrama en sí y vamos a poder realizar todas las modificaciones y agregados que consideremos necesarios. Por último, la ventana de propiedades, en donde vamos a desplegar cada una de las propiedades que tiene cada uno de los componentes de nuestro modelo. Dicho esto, les voy a contar que vamos a centrarnos en el proceso unificado de desarrollo, que tiene como característica principal estar guiado por casos de uso. Para esto vamos a trabajar con una funcionalidad, un caso de uso ejemplo que se llama realizar venta, y la cual nos va a guiar en todo nuestro proceso de desarrollo. Bien, les voy a mostrar un poquito cómo está estructurado nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo que ya lo tenemos creado, ¿sí? Tenemos creado algunas cosas de forma previa que nos van a ayudar a poder centrarnos en lo que nos reúne, y les voy a mostrar que esta estructura está compuesta de la siguiente manera. En primer lugar, nuestro sistema de ventas, con nuestro caso de uso y nuestro actor, que vamos a tener agrupado en una carpetita que simplemente denominamos actores, en donde vamos a ir incluyendo todos los actores que sean parte de nuestro sistema. En este caso es uno solo, ya que es una única funcionalidad. Luego de esto, vamos a tener toda nuestra estructura de clases. Recordemos que el proceso unificado de desarrollo está centrado en la arquitectura, por lo tanto es buena práctica a medida que se avanza en el proceso ir agregando las clases y ir agrupándolas en estructuras que nos van a permitir tener a disposición todos los diagramas que consideremos necesarios. De esta manera vamos a tomar dos capas de nuestra arquitectura que son las que nos van a permitir realizar nuestro diseño, centrándonos en principio en nuestra capa de negocio, ¿sí? Que son nuestras clases que van a surgir luego de diseñar el modelo conceptual. Este diagrama de clases va a tener 4 clases fundamentales: una clase venta, una clase cliente, una clase producto y una clase ítem. Este diagrama ya tiene la semántica necesaria para poder interpretarlo, ¿sí? Digamos que la clase venta, descrita por una fecha y un número, está agregado con un cliente, es decir, tenemos una relación de agregación en donde el cliente es parte fundamental de la venta y la venta requiere del cliente para poder vivir. Esta semántica es la que nos permite centrarnos en la venta. Recordemos que es un ejemplo, así que los atributos descriptivos son simplemente para que ustedes puedan ver la información o cómo poder documentarlo. La relación que existe entre cliente y venta es indicando que un cliente puede tener muchas ventas y que cada venta corresponde a un único cliente. Recordemos que la multiplicidad nos muestra la relación que hay entre instancias de estas clases. Luego la relación entre venta y producto, en donde tenemos una relación de muchos a muchos, ya que un producto puede estar en muchas ventas y una venta puede tener muchos productos. De esta relación de muchos a muchos surge una clase de asociación que nos va a permitir documentar la relación que existe entre venta y producto. En este caso, producto se escribe con un código, una descripción y un precio, y el ítem nos va a permitir saber qué cantidad de ese producto y a qué precio fue vendido en esa venta. Dicho esto, ¿sí? Ya hablando un poquito del modelo conceptual, vamos a ir a hablar un poquito más sobre el caso de uso. El caso de uso, realizar venta, como les decía, meramente descriptivo y a modo de ejemplo, va a tener un escenario principal donde nos va a permitir mostrar la interacción entre el actor y el sistema para poder realizar esta venta. En nuestra herramienta le vamos a dar doble clic sobre el globito que representa el caso de uso y nos va a desplegar una ventana donde nos va a permitir mostrar toda la documentación que queramos. Si bien existen varias formas de hacerlo, nosotros utilizamos texto libre que nos va a permitir documentar paso por paso la interacción entre el actor y el sistema.
En este caso, el primer paso en donde el actor solicita realizar una nueva venta y el sistema muestra la interfaz para poder hacer uso de esta funcionalidad con toda la información que requiera. El segundo paso, en donde el actor selecciona un cliente de una lista de clientes disponibles y el sistema informa que el cliente es válido y continúa con la operación. Luego de esto se va a repetir hasta que el actor lo considere, la selección de productos que se van a agregar a una lista haciendo uso de un combo y de un botón clic para poder agregar ese producto a la lista. A consecuencia de esto, el sistema va a agregar el producto a la lista y va a mostrar por cada operación el total parcial de la venta hasta ese momento. Esto se va a repetir indefinidas veces hasta que el actor de la funcionalidad considere necesario. Y por último, el actor va a hacer clic en el botón finalizar y el sistema va a mostrar un mensaje confirmando la venta e indicando cuál fue el número de la operación que se está llevando adelante. Vamos a empezar con nuestro modelo de análisis, que también ya lo tenemos planteado, que es el diagrama de secuencia de sistema. El diagrama de secuencia de sistema nos va a permitir mostrar de forma gráfica ese escenario, ¿sí?, utilizando un diagrama de secuencia y considerando el sistema como una caja negra. Para esto, veamos que, como les decía, nuestro sistema es una caja negra, no sabemos qué es lo que pasa dentro de esta funcionalidad, pero sí sabemos que el actor se va a comunicar con el sistema y le va a enviar estos mensajes y va a recibir los mensajes que están punteados como respuesta a cada una de sus interacciones. Lo que vemos aquí son todos los pasos del escenario. Realizar la venta, donde el sistema confirma; seleccionar un cliente, en donde se le indica el número de cliente y el sistema confirma; agregar productos, ¿sí?, donde el sistema le va a mostrar el total de la venta hasta ese momento; y finalizar la venta, en donde el sistema le va a mostrar el número de operación. Lo que vemos aquí, en este recuadro, se conoce como fragmento, es esta herramienta que está aquí, y nos va a permitir marcar un fragmento del diagrama de secuencia, y lo vamos a indicar que esto va a ser un ciclo, y se va a repetir mientras el actor desee agregar nuevos productos a la venta. De esta manera, vamos a mostrar de forma gráfica y poco ambigua el escenario principal que habíamos planteado anteriormente. Bien, recordemos que este es el caso de uso. El escenario principal es la interacción del actor con el sistema, siempre desde el punto de vista del actor, en donde el actor, que es el vendedor, va a realizar una venta, va a seleccionar un cliente, va a agregar productos y va a finalizar la venta. Bien, dicho esto, y recordando que la vista de análisis de nuestro proceso de desarrollo se centra en el qué, vamos a poder responder qué es lo que va a hacer nuestro actor en el sistema, qué posibilidades va a tener, y vamos a centrarnos en la funcionalidad de realizar venta. Lo que nos convoca es la transformación, ¿no?, de esta funcionalidad en un diagrama de secuencia que nos va a permitir diseñar nuestro sistema por dentro. Es decir, responder cómo nuestro sistema va a poder atender la necesidad del cliente para poder realizar una venta. Bueno, luego de esta introducción, vamos a continuar con el proceso de desarrollo, el cual implica transformar la vista dinámica de análisis en una vista de diseño. La vista dinámica de análisis incluye el diagrama de secuencia del sistema, y en consideración a esto, la vista estática de análisis incluye el modelo de dominio, el cual ya transformamos en un diagrama de clases, como se puede ver acá. Mejor dicho, no está transformado, estamos transformando en simultáneo esta vista estática de análisis en una vista estática de diseño. Bien, para continuar con esto, transformar nuestro diagrama de secuencia de sistema en un diagrama de secuencia, vamos a agregar un paquete dentro de la carpeta secuencia que nosotros creamos aquí, que nos permite almacenar nuestra vista de diseño. La vista de diseño va a incluir un diagrama de secuencia, y para esto vamos a pararnos en la carpeta, vamos a poner agregar diagrama, y vamos a elegir dentro de las posibilidades UML de comportamiento. Y aquí vamos a elegir diagrama de secuencia. Acá tenemos nuestro diagrama de secuencia en blanco. Para esto, para continuar con esto, mejor dicho, vamos a agregar nuestro actor de nuestra lista de actores. Siempre va a ser el mismo actor. Y vamos a reflejar, en principio, el caso de uso de nuestro diagrama de secuencia de sistema, considerando que el sistema va a dejar de ser una caja negra para pasar a ser una interfaz de usuario. Así que lo que vamos a hacer es agregar una entidad que nos permita reflejar los límites del sistema como interfaz de usuario, y vamos a agregar, por ejemplo, este control que está aquí, ¿sí?, dentro del cuadro de herramientas. Este cuadro de herramientas se va a ir actualizando según el tipo de diagrama, así que cuando nosotros nos posicionemos en nuestro diagrama de secuencia, nos va a aparecer la posibilidad de agregar esta interfaz.
Vamos a continuar agregando los mensajes que ya existían entre el actor y el sistema. Agrego uno del actor al sistema y uno del sistema al actor como respuesta. El del sistema al actor como respuesta lo voy a marcar como que es una respuesta para que nos permita continuar con la temporalidad del diagrama, haciendo clic sobre el diagrama y marcando la opción isReturn, que nos va a permitir marcar la respuesta. Así que hago clic en esa opción, grabo y ya eso nos queda como un mensaje de respuesta. Vamos a ponerle, antes de continuar, un nombre de control que va a ser UI, y esto era enter, ¿no? Así nos queda un poco más claro. Bien, el primer mensaje de nuestro diagrama de secuencia de sistemas era realizar venta y el sistema nos respondía un OK. Así que volvemos a nuestro diagrama. Esto va a ser realizar venta. Y a la vuelta el sistema nos respondía simplemente OK. Siguiente mensaje, selecciona al cliente indicándole el código del cliente. Vamos a ir a nuestro diagrama de secuencia, aquí está. Tenemos un mensaje que va a ser seleccionar cliente, nuestro código del cliente. Fíjense que los mensajes que estamos enviando aquí son bastante desestructurados, ¿sí? Simplemente nos muestra lo que hace el actor en el sistema, así que como el diagrama de secuencia de sistema considera que los mensajes van a ser operaciones o métodos, en este caso donde lo que sucede es un mensaje del actor al sistema, el mismo diagrama nos va a obligar a representarlo con un método, así que tratemos de hacerlo lo más desestructurado posible para que quede en un lenguaje relativamente natural. Enviamos la respuesta, marcamos como respuesta, y esa respuesta era OK también. El siguiente paso era agregar producto. Volvemos a marcar como respuesta. Y esto nos decía algo así como agregar producto con el código producto y nos mostraba el total de la venta. Por último, nos decía finalizar venta y nos daba el número de operación. Bien, a este diagrama nos faltaría agregarle el fragmento para poder representar la iteración. ¿Sí? Así que agarré el fragmento, lo coloqué en el lugar que considero que es necesario colocarlo. Vamos a hacer doble clic sobre el componente y vamos a elegir como loop. Y vamos a ponerle mientras existan productos para agregar. En realidad esto debería ser similar a lo que pusimos nosotros, así que mientras el actor desea agregar productos, vamos a cambiarlo para que nos quede exactamente balanceados. Desea agregar productos. Ahí tenemos entonces nuestra representación de nuestro diagrama de secuencia y sistema listo para ser transformado en un diagrama de secuencia. Bien. En nuestra arquitectura nosotros tenemos dos capas, nuestra BLL y nuestra BE. Nuestra BLL es nuestra capa de negocio, ¿sí? Aquí vamos a tener todas las funcionalidades de negocio, incluyendo los gestores y los pasos de mensaje para poder persistir y recuperar datos. Así que centrémonos un minutito en esta BLL y vamos a ver que tenemos dos clases, BLL cliente y BLL factura. Ambas clases van a tener implementada una interfaz que nosotros llamamos IABMC, que va a tener las operaciones de altas, bajas, consultas y modificaciones necesarias para poder interactuar directamente con la capa de acceso a datos o con la DAL. Como para nosotros eso ahora no es relevante, nos vamos a detener aquí y vamos a utilizar solamente estas dos capas, nuestra capa de negocio y nuestra BLL. Esto nosotros hicimos aquí, ya estaba de antemano, y lo que hicimos fue crear las dos clases, crear la interfaz, agregarle las operaciones a la interfaz y
Y al momento de hacer la realización, nos va a permitir qué operaciones de la interfaz queremos implementar. De esta manera, tenemos nuestra arquitectura simulada y al fin y lista para poder ser utilizada. Bien, centrémonos entonces en el diseño. Planteemos un poquito qué es lo que pasa al momento de que el usuario desee realizar una venta. En principio, nosotros vamos a necesitar una lista de clientes y una lista de productos, ¿sí? Esto es necesario para que luego de que se inicie el formulario, el actor pueda seleccionar los clientes y los productos de la lista. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra BLL de clientes en principio, que la tengo ya lista en la capa de la BLL, la arrastro al sistema y le doy OK. Entonces vamos a definir que al momento de inicializar la funcionalidad es necesario poder consultar la lista de clientes. Para esto vamos a enviarle un mensaje a nuestra BLL de clientes. En este momento, al darle doble clic, vamos a poder seleccionar qué mensajes queremos, ¿sí? Ya tendríamos listos todos los mensajes, los correspondientes a la interfaz y los correspondientes a la implementación. Para que esto no sea tan confuso, vamos a destildar esta opción y nos va a mostrar solamente las operaciones concretas que vamos a poder realizar. En este caso, elegimos consulta. Este mensaje a la BLL de clientes nos va a mostrar como respuesta una lista de clientes. Podemos darle ya algún tinte técnico y poner, por ejemplo, el tipo que nos va a devolver es una lista de clientes, el cual se solicita en C#, por ejemplo. Vamos a necesitar también una lista de productos. Como ven, no tenemos la clase producto BLL, así que la vamos a crear en este momento. Posicionamos el diagrama, elegimos el componente class, hacemos clic, le ponemos un nombre. Lo que hacemos es hacer una realización. Fíjense lo que hago, arrastro la flechita hacia la interfaz y me muestra todas las posibilidades que tenemos. Vamos a elegir Realization. Al elegir esto nos va a preguntar qué métodos queremos implementar. Elegimos todos porque es una interfaz, es necesario implementar todas. Y ahí tenemos entonces nuestra BLL de producto en nuestra arquitectura. Fíjense cómo vamos haciendo las cosas en simultáneo, centrándonos en la arquitectura tal cual propone el proceso unificado. Bien, ahora sí ya tenemos nuestra BLL de producto. La podemos arrastrar al diagrama y podemos enviarle mensajes de la misma manera que lo hicimos con la BLL de clientes. Vamos a elegir consultar para que nos traiga la lista de productos. Vamos a devolver un mensaje de respuesta con la lista de productos. Bien, considerando que las BLL van a oficiar de gestores, tal cual está en la documentación de la cátedra, vamos a entender que para nosotros una BLL responde a lo que se conoce como capa de aplicación. ¿Sí? En la BLL van a estar todas las operaciones y todas las funcionalidades necesarias para validar el negocio, para operaciones de negocio, para reglas de negocio y demás. Luego, estas operaciones de consulta, alta, baja, modificación, serán transmitidas a la DAL para poder acceder a la base de datos. Como no es importante en este momento definir ese nivel de arquitectura, se lo dejo como para que ustedes lo comprendan. Bien, en este momento entonces, al finalizar esta etapa temporal, en la interfaz de usuario vamos a tener una lista de clientes que va a estar en un combo y una lista de productos que van a estar en otro combo. Algo más que por ahí es importante en este momento es definir la instanciación de nuestra clase venta. Como nosotros estamos creando una nueva venta, vamos a definir durante el tiempo de diseño en qué momento queremos que esa clase venta se instancie y se inicialice para poder ser utilizada. Así que lo que vamos a hacer es agarrar nuestra clase venta de nuestra capa de entidades de negocio, la vamos a colocar en nuestro diagrama y vamos a definir que luego de que se completan los dos combos y que la interfaz de usuario se empieza a completar para poder ser utilizada, le vamos a enviar un nuevo mensaje a la clase venta y vamos a definir en este mensaje que el ciclo de vida comienza aquí. Estamos invocando al constructor de la clase. Fíjense lo que pasa cuando le pongo guardar. Acá se indica que en este momento
empieza a estar disponible la clase venta para ser utilizada. Como buena práctica, la instanciación sería uno de los únicos mensajes, si no el único, que no va a ser requerido una respuesta. Fíjense que acá ya se marca como una línea punteada indicando que la clase está disponible para ser utilizada. El nivel de diseño y el nivel de detalle que ustedes van a diagramar o utilizar va a depender de sus necesidades, ¿sí? Podrían incluso poder utilizar o definir setters y getters para saber cuáles son los necesarios en cada etapa. Así que, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es que al momento que el cliente selecciona que el actor selecciona un cliente de la lista indicándole el número de cliente, va a enviarle un mensaje a la clase venta. Y fíjense qué interesante, ¿no? Ahora es posible que esto suceda porque ya tenemos una lista de clientes en la interfaz usuario. De esa lista, el actor va a seleccionar uno y se lo va a definir a la clase venta. Para esto, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en la clase venta, fíjense lo que dice, ¿no? Doble clic sobre el mensaje, voy a la lista de operaciones y voy a poder acá poner una operación que sea, por ejemplo, cliente. Vamos a ponerle cliente y vamos a ponerle set cliente para que quede claro que es el setter que va a recibir por parámetro un cliente de tipo cliente. Fíjense, ¿no? Complete el nombre de la operación, el tipo de parámetro y el tipo de dato del parámetro. Grabo acá, cierro. Entonces, la operación set cliente. Con guardar y ahí tenemos el setter de cliente en la clase de venta. Podríamos definir una respuesta. Podríamos entender como respuesta que no hay ningún tipo de error. Así que ahí nos permite abrir y cerrar el espacio temporal para este setter. Bien. Acá continuamos entonces con el agregado del producto a la venta. Para agregar un producto a la venta, nosotros vamos a necesitar tener, en principio, una clase ítem, ¿sí? Porque el producto va a estar vinculado a un ítem. Así que continuamos con el mismo ejemplo. Vamos a enviarle un mensaje desde este momento a la clase venta que nos va a permitir agregar un producto. Perdón, vamos a hacerlo desde la lista de operaciones. Agregar producto. Vamos a enviarle un producto de tipo producto en mayúscula. Podría estar reflejando la clase que vamos a utilizar. Y aquí nomás tenemos entonces el método que nos permita agregar un producto. Como respuesta, indicando que no hay ningún tipo de error. Y acá, bueno, tenemos algún bug en la herramienta aparentemente, sí. Ahí está. Agregar producto. Cerramos así, cerrar el diagrama hacia arriba. Agregar producto. ¿Qué sucede al momento de agregar un producto? Sucede que nosotros vamos a necesitar crear un ítem de la venta, ¿sí? Así que al momento de que nosotros vayamos a agregar un producto, ese producto lo vamos a poner en un ítem. Así que en este momento, luego del método de agregar producto, se va a enviar un mensaje al ítem. Se va a definir como que instanciamos el ítem en este momento. Y aquí nomás nosotros ya tenemos el ítem que necesitamos agregar a la factura. Fíjense, ¿sí? Agregamos un producto, agregamos un ítem, y aquí en ítem, esto debería ir, mejor dicho, arriba, ¿no? Dentro del espacio temporal. A ítem le vamos a decir set producto, que vamos a hacer en la lista de operaciones. Okay. Guardamos. Y tenemos entonces nuestro ítem creado, ¿sí?
y listo para agregar a la venta. Así que nosotros vamos a mandar un mensaje reflexivo con el ítem ya creado y va a ser agregar ítem. Vamos a hacerlo para la lista de operaciones. Por supuesto que agregar ítem podría ser incluso hasta privado, ¿no? Para que no pueda ser accedido desde otro lugar que no sea la misma clase de venta. Pero, en definitiva, en fines prácticos, esto queda de esta manera. Nos quedaría completar. Vamos a borrarlo. Este era el problema que nos había pasado antes. Vamos a agregar un nuevo fragmento. Nos quedó medio feo el. Vamos a agregar un fragmento que incluya toda la lógica que nosotros necesitamos repetir. Excelente. Le ponemos loop. Bien, así que lo que nosotros hicimos aquí fue agregar un producto a la venta. Y lo último que nos quedaba era obtener el total de la venta. Para obtener el total de la venta, luego de que agregamos el ítem a la venta y demás, lo que nosotros vamos a hacer es enviarle otro mensaje a la clase venta que nos permita obtener el total. Este mensaje va a ser obtener total. Y nos va a devolver como tipo el total, que podría ser, por ejemplo, un doble. Mostramos la respuesta a este mensaje. Bien, excelente. Ahora bien, ¿cómo es que la venta obtiene el total? Una forma clara sería consultándole a cada uno de sus productos de detalle, ¿no? Así que, o mejor dicho, a cada uno de sus ítems. Así que cuando llegue un mensaje de obtener total, venta lo que va a hacer es consultarle a cada uno de sus ítems, ¿sí? Vamos a acomodar esto acá. Le va a mandar un mensaje que se va a llamar, por ejemplo, obtener su total. Este mensaje va a devolver doble. Y lo que va a hacer esto básicamente es calcular precio por cantidad, ¿no? Precio por cantidad son atributos del ítem. Así que con este cálculo matemático podríamos obtener el subtotal. Este fragmento que está acá también podría repetirse o debería repetirse por cada uno de los ítems de la venta, ¿no? Así que fíjense que podrían darle el nivel de detalle que ustedes consideren necesario. Creo que para este ejemplo con esto alcanza. Así que obtener total, le va a consultar a cada uno de sus ítems el subtotal, lo va a acumular y se lo va a devolver a la interfaz de usuario para que la interfaz de usuario pueda informar el total que tenemos en este momento al cliente. Bien. Y nos queda por último, ¿qué pasa cuando finalizamos la venta? Vamos a ir a la BLL, vamos a reemplazar el nombre BLL factura por BLL venta, así queda más cohesivo. Vamos a utilizar esta BLL venta, ¿sí?, como validador, ¿no? Vamos a decir, cuando esto está finalizado, le vamos a enviar un mensaje a la BLL de venta y le vamos a decir finalizar. La operación finalizar nos va a permitir hacer las validaciones necesarias, nos va a permitir hacer las validaciones necesarias y nos va a permitir incluso enviar
a la DAL para poder ser persistido. Esto como respuesta a finalizar nos va a devolver el número de operación. ¿Sí? Aquí nomás, entonces, este número de operación es el que vamos a responder dentro de la interfaz usuario. Bien, acá tenemos un diagrama de secuencia un poco más detallado, donde mostramos cómo el sistema responde a cada uno de los mensajes del actor. Cuando el actor envía un mensaje a realizar venta, sucede esto: se llenan los combos, se consultan los datos, se instancian los objetos. Cuando el actor selecciona un cliente, se va a setear el cliente previamente seleccionado en la clase venta, que ya está instanciada, se agregan los productos que sean necesarios a la clase venta y se va a obtener el total para luego finalizar la operación. Así que en esta etapa ya tenemos nuestro diagrama de secuencia dentro de nuestra lista de diseño, listo para ser utilizado y balanceado con el caso de uso, en relación al diagrama de secuencia de sistema, y con todas las clases de nuestra arquitectura necesarias para poder utilizar y para poder seguir diseñando. Lo interesante de todo esto que hicimos, además de poder diagramar nuestro diagrama o hacer nuestro diagrama de secuencia balanceado con el caso de uso, es ir completando en simultáneo nuestro diagrama de clases. Si volvemos al mismo, vamos a ver que todas las operaciones que fuimos utilizando como paso de mensajes en el diagrama de secuencia ya son parte de las clases, y aquí empezamos a diseñar, ¿sí?, nuestro sistema en simultáneo: diagrama de secuencia y diagrama de clases. Tenemos todas las operaciones, tenemos todo lo necesario y podemos continuar con nuestro diseño, ¿sí?, al cual nuestro negocio lo amerita. Recuerden que esto es un ejemplo, ¿sí? Las operaciones son todas de ejemplo, las clases son todas de ejemplo, la arquitectura es de ejemplo, ¿sí? Y el nivel de detalle, como les decía, va a depender del nivel de detalle que ustedes quieran darle, ¿sí? Los setters, los getters, los ciclos, todo lo que ustedes puedan considerar como importante, sería bueno que estén documentados. Consideren que todas aquellas cosas que no estén dentro del diagrama de secuencia van a ser cosas que quien lo programe lo va a decidir y lo va a implementar. Si ustedes, por ejemplo, no diseñaron que la clase venta se instanciaba en este momento, es probable que el programador lo ponga en donde él considera mejor. Puede ser que esto funcione bien, pero puede ser también que algo de los que resuelvan personas que no diseñaron el negocio incurran en algún error funcional y permitan incumplir con algunos de los requisitos. Bueno, espero haberlos ayudado, espero haber sido lo más claro posible dentro de este escueto tiempo y haber mostrado un poquito más en detalle la diferencia entre diagrama de secuencia de sistema y diagrama de secuencia, y cómo poder implementar un diagrama de secuencia en el marco del proceso de desarrollo de software, tratando de apoyarse en el proceso unificado de desarrollo o el RUP. Bien, con esto me despido y nos vemos en la próxima.